de modo que fortalezcan su perfil profesional. Todo este esfuerzo, no voy a continuar mucho, va acompañado de un proceso permanente de actualización de los programas de estudio, alineados con las exigencias del mercado, la innovación y la regulación contemporánea. Esta cátedra magistral se inscribe precisamente en ese compromiso institucional, exponerlos a expertos, ideas y desafíos reales que amplíen su mirada y los prepare para tomar decisiones responsables y fundamentadas. Agradecemos nuevamente a nuestro distinguido invitado por acompañarnos e invitamos a todos a aprovechar este valioso espacio de aprendizaje. Así que sin más, le cedemos la palabra a nuestro ponente. Bien, muy buenas noches a todos, a todas. Un placer para mí estar aquí. Más que un placer, un verdadero honor. Es la primera invitación que recibo de parte de la Universidad Pedro Enrique Ureña a estar aquí compartiendo con ustedes, así que le agradezco tremendamente. Sí, un reconocimiento también muy especial a la familia Pellerano, aquí representada por el doctor Fernando Pellerano. Algunos de ustedes quizás no lo sepan, pero había una época que en este país había una firma muy famosa, los que son del mundo de contabilidad quizás la recordarán, que se llamaba Fernández Pellerano. Pero primero estaba Pellerano y después se integró Fernández. Y Pellerano era justamente pues don Federico Pellerano, que fue uno de los maestros de la contabilidad y la auditoría en la República Dominicana. Y él hizo una sociedad extraordinaria con mi papá, que aunque también era contador público autorizado y demás, sí era un hombre muy, dirían hoy día, rainmaker. ¿Saben lo que significa rainmaker? Que tenía muy buenas relaciones y generaba muchos negocios. Y esa combinación, no sé, Fernando, si estarías de acuerdo, entre don Federico y mi papá, pues dio una de las firmas, sin lugar a dudas, que todavía hoy día, creo que todavía se reúnen los egresados de la firma de Fernández Pellerano y Asociados. Así que para mí, el poder participar, presentar en el día de hoy, pues es verdaderamente un honor. Mire, yo sé que es una cátedra magistral, entonces en principio solamente como que uno va a dar cátedra, pero yo voy a romper las reglas un poquito y si me llegan a dar una hora, yo voy a tratar de presentar solamente por unos 50 minutos para ver luego si podemos abrirla y atender algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Así que presentaré unos 50 minutos, sí les pediré su atención y ya luego que saquemos unos 10 o 15 minutos para quizás intercambiar o atender alguna curiosidad que ustedes puedan tener. Esta es más que una cátedra así tan formal, es una serie de quizás de apuntes, de aprendizajes, de lecciones, pues que yo he venido acumulando en estos ya 5 años y medio que tengo como superintendente de bancos de la República Dominicana. Muchas veces la gente dice que los del Estado, los del sector público, deben aprender de parte del sector privado. Como que tenemos que traer sangre del sector privado para inyectarla al sector público, para que el sector público sea más como el sector privado. Pero realmente lo que yo le voy a querer demostrar a ustedes en el día de hoy es más bien la inversa. Lo que en mi experiencia y la de mi equipo, luego les explico el porqué, lo que yo he aprendido, lo que nosotros hemos aprendido desde el Estado, que nos parece particularmente valioso, incluso, digamos, de cara al sector privado. Y digo nosotros, porque parte de este ejercicio fue preguntarle a muchos de quienes me acompañan en la superintendencia de bancos, dime a ver, en el tiempo que tenemos juntos en la función pública, ¿qué has aprendido de esto? Que quizás tú que venías del sector privado no lo habías pensado, no lo habías contemplado. Y van a haber una serie de citas donde yo comparto algunas de las reflexiones de mis compañeros y mis colegas de la superintendencia. Déjame ver. ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? Esto siempre ocurre.
No, yo prefiero controlarlo. Ok, voy a ver. ¿Hacia dónde es, maestro? Los asusté ya, ¿verdad? Ayúdame. Esto no cuenta en mis minutos, así que ya sabes. Allá. Pero dime entonces. Ok, vamos a ver. Ok. Sí, aquí hay un micrófono. Scarlett, ¿tú tienes acceso a la computadora? Vamos a hacer, para yo no estar pendiente de aquello. Tú me vas siguiendo. Uno, dos, perfecto. Entonces, para entrar en materia, No sigue contando. bien, para entrar en materia, primero un poquito, bueno, qué es lo que nosotros hacemos en la Superintendencia de Bancos. Y a mí me gusta plantearlo un poco como a qué nos parecemos nosotros, cuál es el trabajo que nosotros hacemos allá. Y bueno, ya habrán visto uno de ellos, Scarlett. Alguna gente nos verá como policías, efectivamente, en cierta forma somos policías, somos oficiales de cumplimiento de la ley. En nuestro caso particular, de la ley monetaria y financiera, pero también de la ley de prevención de lavado de activos. Ahora tenemos otros roles, como por ejemplo, a veces somos como enfermeras o como doctores, porque resulta que los bancos también se enferman, ¿verdad? Tienen problemas, tienen situaciones particulares y nos toca entonces acompañarlos para que de una manera preventiva, ¿verdad? Logremos recuperar la salud financiera y la solidez de las instituciones financieras. Hay veces también que somos educadores, porque nos toca también explicar y difundir lo que es el rol, digamos, lo que implica la ley, tanto para los banqueros como para los usuarios del sistema financiero dominicano. Scarlett. Bien. Hay veces también que somos investigadores. Nosotros trabajamos muy de cerca, por ejemplo, con la Procuraduría General de la República. Tenemos abogados, estudiantes de Derecho por acá. Y en efecto somos como los peritos financieros en requerimientos y en el manejo de informaciones financieras con lo que trabaja la Procuraduría o también los tribunales de la República. Se fundamentan en los hallazgos que nosotros le podemos suministrar a requerimiento de la justicia. También somos, está bien, Scarlett, también somos jueces, biomagistrados. Usted no es el único magistrado que está en la Suprema Corte de Justicia. A mí también a veces me toca dictar sentencias, son más bien actos administrativos, porque nos toca ser árbitros entre las entidades financieras, los proveedores financieros y también los usuarios financieros. Y eso implica todo un rol digamos, que luego puede haber recursos y se puede recurrir a la Junta Monetaria y de ahí se lleva al TCA y hasta la Suprema Corte de Justicia llegan algunas de las decisiones que nosotros tomamos allá en la superintendencia. Y finalmente, pero no finalmente, pero casi que finalmente también somos árbitros. Nos toca a veces dirimir diferencias que pueden existir en el mercado financiero. En el mercado financiero, digamos, hay jugadores, ¿verdad? Que de los distintos equipos, que pueden ser de las distintas instituciones financieras, pero también están los mismos usuarios financieros. Dale, Scarlett. Ahora, la que a mí más me gusta es esta de dentista. Y voy a coger aquí a alguien de ejemplo. Fernando, por ejemplo, ¿tu dentista cómo se llama? César. ¿Lo tuviste que empezar algo, Fernando? ¿O tú lo tenías clarísimo? ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste en César, Fernando? Sé sincero. Hace un tiempecito. Ahora, yo le pregunto a alguien, bueno, su dentista se llama César, pero que la última vez que él pensó en él, hace un tiempecito. Ahora, si esta mañana tú te hubieses levantado con un dolor de muela, ¿quién es la primera persona en la que tú habrías pensado, Fernando? Sé sincero. César, pero inmediatamente, la persona más importante en tu vida sería él. Señores, nosotros en la superintendencia somos, como quien dice también, dentistas. En cuanto a qué, la idea es como que ustedes no piensen mucho en nosotros. Y si ustedes no piensan mucho en nosotros, ¿saben lo que eso significa? Que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Y por qué? Porque se ha hecho un trabajo de prevención, se ha hecho un trabajo, digamos, de mantenimiento y no hay particularmente mucho ruido, no hay una carie. Ahora bien,
si se generara una crisis bancaria, como la hemos tenido, la hemos sufrido, ¿verdad?, periódicamente en nuestro país a lo largo de la historia, créeme que la superintendencia de bancos se convierte de la noche a la mañana en uno de los actores más importantes en la mente de todos los dominicanos y las dominicanas. ¿Y por qué? Porque, bueno, ahí es donde está nuestro dinero, ahí están nuestros ahorros y nuestras inversiones. Yo entré por primera vez a la superintendencia en el 2003, 2004. Los más jóvenes aquí todavía no habían nacido. Y, señores, quiero que sepan que en esa época nosotros éramos titulares en las portadas de los periódicos todos los días. ¿Ok? Y ahí realmente uno está pensando mucho en ello. Le voy a compartir una infidencia. El presidente de la República, la verdad es que me llama muy, muy poco a mí. Pero muy, muy poco. Y eso, como él mismo lo dice, es por aquel adagio que dice, no news is good news. Si no hay noticias de tu sector, entonces es que la cosa va bien, entonces como que esas son las buenas noticias. Sin embargo, yo recuerdo en el 2023 que hubo una crisis financiera, afortunadamente no aquí en nuestro país, sino a nivel internacional. Ustedes lo recordarán, Silicon Valley, una serie de bancos en Estados Unidos e incluso en Europa. Y créanme, señores, que durante aquella época el presidente me estaba llamando todos los días. Evidentemente que inquieto por las repercusiones que pudiese tener aquella crisis sobre nuestro mercado aquí localmente. Pero como ustedes ven, jugamos un rol bastante diverso, más allá, digamos, de simples auditores, que no tiene nada de malo, eso es parte de nuestro rol, ser auditores, ser inspectores, digamos, de la práctica bancaria, del cumplimiento de la ley monetaria y financiera, pero sí es un reto bastante complejo. Para muchos de ustedes quizás también les suena prousuario. Nosotros tenemos dos mandatos en la ley monetaria y financiera. Por un lado, asegurar la estabilidad, ¿verdad?, del sistema financiero y la solvencia de las entidades que pertenecen a ese sistema, pero también tenemos otro mandato que no es el caso en todas las jurisdicciones, que es ¿cuál? Atender también a los reclamos de los usuarios financieros. Hay jurisdicciones donde ese departamento de prousuario, como nosotros le llamamos, no está dentro de la superintendencia, sino que es una agencia que está diferenciada en otra parte. Es como si fuera que Proconsumidor también atendiera. Ustedes han escuchado de Proconsumidor, ¿verdad? Es como que los temas bancarios también los atendiera Proconsumidor. En nuestro caso, los temas bancarios los atendemos desde prousuario. ¿Scarlett? ¿Qué cosa es esta? Bien. Sí decirles, como les adelanté ahorita, que una parte muy importante de esta reflexión no es solamente mía, sino que producto, ¿verdad?, de todas las opiniones que fui recabando de parte de nuestros compañeros que están aquí presentes de una manera resumida en la superintendencia. Perdón. Bien. Scarlett antes. Bien. Y esta es una de las primeras citas que les voy a estar compartiendo. Un poquito de la reflexión entre lo público y lo privado. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Está el rol del Estado, pero también está, digamos, el rol del sector privado. Y bueno, ¿qué podemos aprender entre ambos campos? Y uno de nuestros compañeros decía, al unir fuerzas entre ambos sectores, hemos podido aprovechar nuestras fortalezas y compensar las debilidades, lo que resulta en un desarrollo financiero equilibrado y sostenible, garantizando la transparencia y la institucionalidad. ¿Scarlett? Bien, entonces son 10 lecciones bien puntuales que le voy a estar compartiendo de este tiempo que ya tengo como superintendente de bancos. La primera de ellas, y esto aplica, ¿verdad?, para todas las funciones, lo que sea que ustedes ven en su vida, la primera de ellas tiene que ver, señores, con el valor del tiempo. El tiempo vuela. Yo recuerdo durante la transición haberme reunido con el anterior superintendente de bancos, que había estado ahí 6 años. Él había entrado en septiembre del año 2014. Y yo me vi durante la transición con él en agosto del 2020. Y él me hacía una anécdota. Él me decía, mira, Alejandro, te voy a decir algo. Cuando yo llegué aquí, yo realmente no me estaba esperando que yo iba a ser superintendente. Él entró en medio de una crisis, no sé si ustedes recordarán la situación del Banco Peravia, aquel. Y bueno, también era un momento en el cual el presidente de la República no se podía reelegir. El mandato de los superintendentes, al igual que el del gobernador, es de cada 2 años. Okay, así que se revisa cada 2 años. Y en ese momento, pues ya la expectativa era, bueno, que el presidente de ese entonces era Danilo Medina, en el 2016 no fuera presidente, entonces que él estaría pues saliendo. Entonces él estaba viendo eso en ese horizonte, 2014-2016.
que resulta que en el 2015 se modificó la Constitución y en el 2016 Danilo Medina se religió. Bueno, entonces ahí él estuvo del 16 al 18. Pero ya luego como que se le iban a mandar para otro sitio, que si él se iba a quedar ahí o lo que fuera. El asunto es que llegó, señores, el 18. Y en el 18, entonces, bueno, que vamos a ver ahora. Pero entonces llegó el 20, y en el 20, ¿qué también llegó en el 20? La pandemia del COVID. Y el asunto es que entre una cosa y otra, muchos planes requieren de un horizonte de planificación y de ejecución de bastante largo plazo. Y si tú lo estabas pensando solamente de 2 años en 2 años en 2 años, ¿qué terminaba ocurriendo? Que al final se te iba el tiempo y no hacías nada. Rafael Camilo, que fue otro superintendente con quien yo pues tuve el honor de trabajar en el año 2004, él entró a la superintendencia y yo era su gerente técnico. Señores, los celulares, por cortesía, ¿verdad?, al expositor, vamos a tumbarlo. Y aprovechenme, nada más van a ser 50 minutos. Ok. Entonces, yo recuerdo como que al mes de Camilo estar sentado en el despacho que yo ahora ocupo, él me dijo: Alejandro, búsqueme alguna política pública, dígame alguna decisión que podemos tomar, porque si no la tomamos ahora, la burocracia nos va a llevar. Y literalmente entre el ir y venir de la burocracia, cuando vienes a ver, no terminas tomando decisiones de contundencia, como que te tienes que proponer tomar decisiones más fuertes. Y eso es algo que yo aprendí de ambos superintendentes, donde realmente el tiempo vuela. Y eso tiene implicaciones a cómo tomamos decisiones. Scarlett. Que es el siguiente elemento, la importancia de la planificación y la gestión de proyectos y también de los riesgos. Y voy a contarles esto con una anécdota, Scarlett. Bueno, lo primero es que nosotros partimos desde un primer momento, porque para que estemos claros, yo me estaba preparando para ser superintendente desde hace muchos años, y nosotros entramos, ¿verdad? Porque no tiene nada de malo ser ambicioso, señores, y tener sus metas bien claras. Entonces nosotros ya ese plan lo habíamos venido trabajando desde antes incluso de que el presidente Abinader ganara las elecciones en el 2020, y era fundamentalmente estos 3 ejes: estabilidad e integridad del sistema financiero, inclusión y protección de los usuarios financieros, y también la parte del elemento de la eficiencia y el fortalecimiento institucional de la misma superintendencia. Ahora bien, hay una ley que yo no sé si ustedes la conocen, que se llama la ley de Hofstadter, que dice lo siguiente: siempre nos llevamos más tiempo de lo esperado, incluso teniendo en cuenta la ley de Hofstadter. ¿Qué quiere decir con esto? Que por más que tú planifiques y que tú digas, no, lo vamos a lograr en tal y tal tiempo, y que dentro de ese tiempo tú vas a lograr ejecutar, ¿sabes qué? Va a llegar esa meta y probablemente vas a estar necesitando un mayor tiempo. La anécdota más puntual es la siguiente. Esta es la sede, como nosotros renovamos la sede de la superintendencia de bancos, esta fue la superintendencia, verdad, que nosotros recibimos, como que está tímida ella, pero está bien, que nosotros recibimos en el 2020. Y la anécdota es la siguiente. ¿Podemos hacer algo para que no se vaya la imagen? Ok. Bueno, ustedes verán, ¿verdad?, que el edificio tiene una serie de ventanas. Resulta que solamente el edificio tenía ventanas institucionales en 2 partes de la superintendencia. Adivinen cuáles eran. El despacho del superintendente y el consejo, el salón de consejo de reuniones que usaba el superintendente. Cuando me refiero a ventanas institucionales, señores, son ventanas más gruesas que te ayudan para fines del ruido, del calor, de las filtraciones, etcétera, etcétera. Y el resto del edificio realmente no estaba adecuadamente, digamos, insulado. Y ustedes comprenderán que para hacer un trabajo y que tú tengas, que ahí nosotros estábamos entre la México y la Bolívar y la Leopoldo Navarro, frente a la policía, usted no se quiere imaginar el tráfico y el ruido que hay ahí. Imagínense ustedes ahí mis técnicos, nuestros supervisores, con el ruido constante, era casi imposible realmente tú concentrarte. Y yo recuerdo haberle dicho a mi equipo, la SUEJA tiene recursos, muchos recursos. Decirle, no, pues vamos a proponernos ponerle las ventanas institucionales a todo el edificio, a toda la sede. ¿Cuánto es que cuesta eso? Bueno, cuesta tanto. Pues listo, ¿tenemos el dinero? Sí, pues vamos a hacerlo. Señores, para hacerle el cuento corto, esa idea la tuvimos en, octubre del 2020 y la vinimos a hacer realidad. ¿Saben cuándo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien me dice? Señores,
En julio del 2024. Julio del 2024. ¿Ok? Por muchísimas razones, entre ellas, como les explicaré más adelante, que nosotros decidimos acogernos a la ley de compra y contrataciones, aunque somos una institución, una entidad autónoma con recursos que no vienen del presupuesto general de la República, sino una cuota que nos pagan los bancos, decidimos, por razones que les explicaré luego, acogernos a esa ley. Y entre una cosa y otra, como son los procesos de compra y contrataciones, sobre todo bajo la ley anterior, nos podía pasar hasta 4 años hasta que finalmente lo logramos. Pero bueno, lo logramos. Esto fue la sede de Santiago, que también ellos dijeron, nosotros lo tenemos que lograr más en menor tiempo. Esta es la sede, yo digo que parecía como una sucursal, como un destacamento de policía como de un pueblo. ¿No le parece? Bueno, esta es ya la sede actual como la tenemos en Santiago, pero sí era algo simpático. Eso también tomó casi que unos 4 años. Scarlett. El otro reto que uno tiene en el sector público tiene que ver con la sostenibilidad. Y cuando hablo de sostenibilidad, me refiero a que no puede ser que nuestras instituciones ¿verdad? Comiencen de cero, como si fuera tabula rasa, que es la imagen que le quiero transmitir aquí, con cada cambio de titular. De hecho, el magistrado y yo veníamos para acá, cuando veníamos caminando para acá, hablábamos de eso, del impacto, lo que pasa cuando en las instituciones públicas hay un cambio de titular, hay un cambio de administración. Es entonces todo como que un retroceso hacia atrás. Les voy a hacer una anécdota bastante fuerte, pero yo recuerdo en el 2004, justamente cuando entré con Rafael Camilo, que de las razones que de cómo, o de la forma en la cual cómo se tomaban las decisiones de personal, era muy sencillo. Se veía ver si tú entraste entre qué fecha y qué fecha. Si tú entraste entre el año 2000 y el año 2004, el lema literalmente era, es para afuera que van. Sin mucha investigación. Eso se hacía, se buscaba a recursos humanos de qué fecha es tu entrada y ahí te ibas. Para estar claro y para ser justo, ¿verdad? En el 2000 hubo también un cambio de partido de gobierno, ustedes recordarán, del 96 al 2000, y básicamente se aplicó el mismo criterio. En los que entraron entre el 96 y 2000, para afuera. Imagínense ustedes, en el año 2020, que fue la siguiente vez que hubo un cambio de partido de gobierno. Esto es importante, ¿verdad? Porque entre el 2004 y el 2020 fueron 16 años, pero fue el mismo partido de gobierno. Y aunque hubo 3 superintendentes, Camilo, NG y Asunción, al final todos, ¿verdad?, pertenecían a la misma sombrilla política. Ahora imagínense ustedes si yo en el 2020, ¿verdad?, ya yo tenía como que un derecho adquirido como nuevo superintendente. Tú te ríes, pero es verdad. Bueno, que no, los que eran del partido de gobierno, los que entraron entre el 2004 y el 2020, es para afuera que van. ¿Qué habría pasado con la institucionalidad en ese caso? Se habría desvanecido, la habríamos destruido, ¿no? Por eso, la visión que tenemos más bien es más bien como de pasarnos el bastón, ¿verdad? Que de una administración a otra uno se vaya pasando el bastón. Y eso nos lleva, a esta idea que lo que sea que estemos construyendo, algunos dirán que quizás sea iluso de parte nuestra, que lo que estamos construyendo, ¿qué medidas podemos tomar? ¿Qué medidas podemos tomar? Escúchame, es más interesante lo que yo estoy diciendo que lo que tú le estás diciendo a él. Te lo puedo asegurar. ¿Está bien? ¿Qué medidas podemos tomar? Mírenlo desde el punto de vista de la administración, sea pública o privada, para que lo que construyamos no sean castillos en la arena. ¿Están viendo? Entonces, piénselo. ¿A alguien se le ocurre alguna medida que yo pueda tomar para que la cosa no sea que, bueno, que viene otro gobierno y se borra todo y se pierde todo? ¿Alguna idea a alguien? Está lo de la carrera de funcionario público. Nosotros, al ser autónomos y pertenecer a la Administración Monetaria y Financiera, no entramos dentro de ese estatuto. Pero ya les di un ejemplo de ello, ¿no? Ya creo que les di un ejemplo en cuanto a que nosotros no repetimos la práctica de que los que vinieron de gobiernos anteriores también iban a salir de la institución, simplemente por la fecha en la que entraron. Entonces, digamos que la práctica o el precedente se cambió. Y nosotros evaluamos a todo el personal y evidentemente que en ese periodo de 16 años entraron gente muy valiosa que nosotros la valoramos y muchas de las cuales siguen trabajando, más de la mitad del personal nuestro sigue trabajando
de esas gestiones anteriores. Donde antes habría sido 0, pues tratamos de hacer ese cambio en el precedente. Eso fue uno. Lo otro tiene que ver con los procesos de estándares y certificaciones. Nosotros nos abocamos a cumplir con cualquier cantidad de estándares ISO que requieren ¿de qué? De que un ente externo independiente viene a evaluar el cómo nosotros estamos trabajando y el cómo nosotros cumplimos con ciertos, digamos, protocolos de distintas materias, sea de calidad, de seguridad de la información, de temas de cumplimiento, de temas de seguridad de la información, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque esos estándares no somos nosotros mismos quienes los estamos autoevaluando, sino que vino alguien de fuera a decir, sí, esta institución cumple con esto. Y esos estándares, ¿dónde se cuelgan? ¿Alguien sabe? Además de la pared, donde la tenemos muy bonito allá, ¿alguien sabe dónde más están colgados? En la página web nuestra. Si ustedes van al portal de la superintendencia, en la parte de abajo, van a ver todos los estándares y certificaciones con los que nosotros hemos venido trabajando y construyendo. De tal manera que cuando venga otro superintendente o superintendente en el futuro, él o ella va a tener que determinar si va a seguir cumpliendo con esos estándares o no. Y eso es una manera de cómo nosotros podemos ir trabajando ese elemento de institucionalidad. Dale, Scarlett. Hay distintos que hemos venido cumpliendo, ya que estamos hablando aquí en el escenario, digamos, de auditores y contadores. Hay un estándar global de auditoría interna, que es muy importante, ¿no? Con una particularidad, adivinen qué, nosotros en la superintendencia, además de auditar a los auditores externos, literalmente nosotros evaluamos el trabajo que hacen los auditores externos con los bancos, también trabajamos muy de cerca con los auditores internos. Ahora, lo curioso es que la misma superintendencia realmente no tenía una práctica de auditoría interna. Entonces, es algo como que contradictorio, que tú estás juzgando al otro donde tú mismo no tienes esa misma capacidad a lo interno. En nuestro país, ese estándar de auditoría interna global nada más lo cumplían 2 instituciones. 2 instituciones. Yo le voy a preguntar a usted, ¿alguien sabe cuáles son esas 2 instituciones? Levante la mano si me dice, por favor. Le puedo decir, son bancos. Banco Central, dice Fernando, y el Banco Popular. Ok, entonces fíjese la ironía. Y está muy bien, qué bueno que ellos lo hayan logrado. Y fíjese también cómo te habla de una vez como de institucionalidad y de fortaleza, sea de sector público o sector privado. Que cuando uno piensa en entidades referentes, tú piensas, no, Banco Central. ¿Verdad? Como que ese es el modelo a seguir. Y qué bueno, ¿verdad? Que tenemos instituciones como esas, pero deberíamos tener más instituciones como esas. Igualmente también el Banco Popular en el sector privado era el único que tenía ese estándar y nosotros nos propusimos pues lograrlo. Y así con otras certificaciones. Pero créanme que eso lo logramos no por tema de ego, sino con toda la malicia del mundo. Y cuando digo malicia, quiero decir con toda la intencionalidad del mundo. ¿Y cuál es la intencionalidad? De que la gente sepa, tienes este estándar y lo vas a tener que mantener a futuro. La institucionalidad y continuidad de Estado son nuestros pasajes hacia el desarrollo como país. Y todos debemos aferrarnos a esos valores. De lo contrario, no hacemos más que desperdiciar nuestro propio trabajo y los recursos que el país ha confiado en nosotros. Sí. Ya. ¿Ya? Sí, ya. Ok, listo, sigamos. Señores, Houston, siempre, ¿verdad? Está ahí. Usted sabe lo de la... Houston, que estamos en vivo. Siguiente. Recuerden que son 10 lecciones, esta es la 7ª que les quiero compartir. El valor del control interno, el gobierno corporativo y la transparencia. Vamos a ello. Miren, señores, por favor. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho. Le voy a dar 3 ejemplos. En la superintendencia, para lograr ese estándar de auditoría interna, nosotros teníamos que lograr establecer un comité de auditoría interna. Pero no podía ser nosotros mismos auditándonos a nosotros mismos, sino que teníamos que lograr que miembros, en nuestro caso, nuestro órgano superior es la Junta Monetaria, que miembros de la Junta Monetaria se integren a ese comité de auditoría interna para que ellos de manera ya más directa nos estuvieran fiscalizando a nosotros. En otras palabras, yo estoy invitando a externos
¿verdad?, que son mis superiores jerárquicos de la Junta Monetaria, a que vayan a la superintendencia a fiscalizar el trabajo de auditoría interna que nosotros hacemos. Ese es un ejemplo de cómo, digamos, alguna gente diría, Alejandro, pero tú te estás amarrando, tú te estás, digamos, que poniéndote una cuerda, ¿verdad?, una soga que te está limitando tú mismo. Le voy a dar otro ejemplo. La ley de compra y contrataciones, como les comenté, al ser autónomos y no recibir recursos del presupuesto general de la República, pues nosotros en la superintendencia no estábamos en cumplimiento de la ley de compra y contrataciones. Y yo desde un primer día me propuse, no, es que lo vamos a estar. Y digamos que también me autoimpuse esa restricción, esa fue la segunda. La tercera también tenía que ver con el estándar, digamos, de calidad de la auditoría externa que nosotros mismos estábamos recibiendo, o de estas certificaciones también que ya les he comentado anteriormente. Y hay una razón para esto. Lo primero, señores, es el tú tener límites o barreras te ayuda a siempre ir por el camino correcto. Y no solamente eso, sino también te ayuda, ¿alguien sabe a qué? A dormir más tranquilo. ¿Ok? ¿Por qué? La ley de compra y contrataciones, para darle un ejemplo, si bien es cierto que genera muchísima burocracia y que retarda los procesos, eso es correcto. A mí, por lo menos, como titular, me permite dormir absolutamente tranquilo. ¿Y por qué? Porque es tan, pero tan exigente esa ley de compra y contrataciones que nosotros tenemos, que realmente, ¿verdad?, hay que hacer las cosas como con mala intencionalidad para hacerlo mal hecho. O, por ejemplo, a mí no hay proveedor o contratista que procure una cita conmigo, ni que me llamen de ningún sitio. ¿Y por qué? Porque no tendría sentido. Entre otras cosas porque yo no soy miembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Superintendencia. Yo lo he delegado eso en funcionarios en quien confío y ellos tienen una ley que cumplir. Ustedes se dan cuenta, entonces no es un asunto como que tú me llegues a mí. Es que así tú me llegues, no importa, porque es que primero se tiene que cumplir con lo que contempla en la ley y con lo que exigirá el comité de una manera totalmente abierta y transparente. Lo mismo con lo del comité de auditoría. En la medida que yo estoy integrando a miembros de Junta Monetaria, yo también le estoy dando la señal hacia afuera, hacia la Junta, pero también hacia afuera, hacia el mercado. Mira, aquí somos libros abiertos y no tenemos absolutamente ningún problema en que terceros vengan a validar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, lo que algunos vieran como que si fuera una soga, yo lo veo más bien como si fuera una armadura, que eso nos fortalece. Y esto también es importante, ¿por qué? De nuevo volviendo a la idea de lo de la sostenibilidad, que cuando venga otro superintendente u otra superintendenta, hemos tenido 4 mujeres superintendentes en el pasado, ¿ustedes creen que ellos van a poder desmontar ese comité de auditoría interna? ¿Ustedes creen que ellos van a poder desenchufarse de la ley de compra y contrataciones? ¿Ustedes creen que ellos van a poder apagar todos esos estándares y certificaciones que nosotros tenemos? Bueno, de que lo podrían hacer, lo podrían hacer. Ahora, de que va a ser visible, que pudiese ser cuestionado, va a ser visible y va a ser cuestionado. Entonces, esto de nuevo es una manera de cómo podemos seguir fortaleciendo la institucionalidad. Sigue, por favor. Esto es cuando logramos el estándar de auditoría interna que les dije anteriormente. Dale. Estos son también nuestros estándares en el sistema de compras y contrataciones, que siempre marcamos en torno al 100. Nosotros competimos con otra institución. ¿Saben cuál es la otra institución? La misma Dirección General de Compras y Contrataciones. Entonces, cada vez que me traen el informe de cómo marcamos en el sistema de desempeño de compras y contrataciones, yo le saco una foto y se lo mando al mismo Director General de Compras y Contrataciones. Y tenemos ya años que nosotros le hemos superado al mismo órgano rector responsable de compras y contrataciones, nosotros lo hemos superado en cuanto al desempeño de lo que nosotros hacemos en la superintendencia. Esto también ya en materia de ética, integridad, etcétera. Dale. Ahora, otro elemento que a mí me gusta mucho, esta es una imagen, ustedes están viendo ahí como que unos caballeros, como si fueran todo el mundo ahí pegándose espada, una lucha, una batalla ahí bien de cerca. Quiero que sepan, nosotros trabajamos mucho en base a comités en la institución. Antes el superintendente, si ustedes ven la ley, el superintendente casi que puede ser un dictador perfecto. ¿Okay? Porque básicamente todas las decisiones, todos los actos los podría estar tomando él o ella de manera unilateral.
pero nosotros decidimos conformar una comitología para que las decisiones se eleven con recomendaciones de esos comités hacia el superintendente. Y entonces me cuentan que hay un comité, hay por ejemplo un comité técnico en el que yo participo, pero hay uno alterno en el que yo no estoy. Y ahí están mis principales titulares técnicos, algunos de los cuales me están acompañando aquí hoy, y me cuentan que en ese chat la imagen que ellos tienen como que atrás es justamente esta. Usted dirá, wow, Alejandro, pero ¿qué significa eso? Que hay tensión, ¿verdad? Y que hay conflicto, y que hay perspectivas que pueden ser diferenciadas, y que entre ellos, eso sí, tiene que llegar a un acuerdo sí o sí hacia el final. Pero maña fuera que uno estuviera, digamos, dentro de una institución donde todo el mundo está pensando igual. Eso es supremamente peligroso, porque al final del día, entonces, ¿para qué tienes la institución? En otras palabras, donde no tienen los contrapesos o no tienen las distintas perspectivas para poder llegar a decisiones que puedan ser más óptimas que las que fueran simplemente donde un dictador toma las decisiones en base a lo que él o ella pueden pensar. Pero sí, Cuevas y Luz, esa sigue siendo la imagen en ese chat. Sigue siendo esa imagen. Así que ellos se siguen todavía pues clavando el cuchillo y la espada. Y yo lo celebro eso tremendamente. Dale. Ahora bien, también existe un riesgo, y es el riesgo de la parálisis por análisis. ¿Qué quiere decir? Donde uno se pase tanto como con miedo y analizando y ponderando y evaluando, que al final del día no termine de tomar ningún tipo de decisión. Nos comparte uno de mis compañeros: la fiscalización y el escrutinio constante nos hace vulnerables a sufrir una parálisis institucional. Aquí no existen errores, todo se juzga como acto de corrupción y se requiere de audacia para no caer en la trampa de la inacción. Señores, los servidores públicos cometemos errores. Sí, es verdad que habrán servidores públicos que hacen lo indebido, que hacen lo incorrecto, que lo hacen mal hecho, pero también podemos haber servidores públicos que cometemos errores. No por eso quiere decir que yo sea, por ejemplo, un corrupto. Ahora, pero por el miedo que se puede imponer, sobre todo en la nueva realidad que hay de redes sociales, puede ser tan grande que al final, ¿qué ocurre? Que no tomes absolutamente ninguna decisión. Y si es así, entonces, qué pena que tú seas servidor público. Yo creo mucho, en la Biblia hay una lectura de Mateo 25, vamos a ver aquí nuestros cristianos. Bernardo, Mateo 25, recuérdame. ¿Qué dice Mateo 25? Vamos, no lo busque, no. Mateo 25, ¿quién me la dice? Creo que es versículo 13. Dime a ver. Mira otro con Google. Qué pendejo. Ok. Mateo 25, entre otras cosas, está la parábola. Señores, silencio. La parábola de los talentos. Ok, donde está el Señor, que tenía 3 servidores y a cada uno le dio un talento. Que resulta ser el talento, eran como las monedas de oro de aquel momento. Le dio a cada uno de los servidores un talento, se fue, y cuando volvió, uno de los servidores, por miedo al amo, había metido el talento debajo de la tierra. No, mira, aquí te lo devuelvo igualito. Y ya ustedes saben, ¿verdad?, el boche que se llevó ese servidor. Y le dijo, no, pero al haberme lo dicho se lo daba a los prestamistas, a los usureros, porque no te di eso para que tú me lo devolvieras igual. De la misma manera, nosotros hemos asumido la función pública con esa perspectiva. Que lo que nosotros recibimos en el 2020 y lo que nosotros fuéramos a entregar en el 2026 o en el 2028, como mucho el 2028, para que estemos claros, ¿verdad? Porque ya va a estar bueno, por lo menos para mí, que realmente sea significativamente mejor lo que fuéramos a entregar en el 2028 a lo que recibimos en el 2020. Sin embargo, puede ser tal este tema de la parálisis por análisis, que sí te pueden pasar 2, 4, 6 y ¿por qué no? Y hasta 8 años, que cuando vienes a ver te quedaste de brazos cruzados por miedo y no tomaste decisiones. Esto es una nueva realidad que nosotros asumimos con humildad, dice uno de mis compañeros. Los ciudadanos están también en un proceso de transformación, los ciudadanos, ustedes, la sociedad. Tienen más información y herramientas para exigir sus derechos. Ser testigo de esta revolución es también un privilegio. Para estar bien claros, Fernando, recuerda, tú estuviste en el banco, ¿en qué año? Hasta el 2006, pero tú entraste en el 80. Ok, cuando el doctor Pellerano entró al Banco Central en 1980, créanme que aquella realidad
era totalmente diferente en cuanto a las expectativas que podía tener la sociedad, por ejemplo, de una institución como el Banco Central, como la que es hoy en día. Entre otras cosas, el por qué. Bueno, casualmente en el 1980 mi padre era gobernador del Banco Central y yo recuerdo en algún momento haberle preguntado a él, papi, ¿qué fue de las situaciones más difíciles que tú tuviste que manejar como gobernador? Y él me decía, darme a entender con la opinión pública, con los medios de comunicación. Señores, en el 1980, la opinión pública, los medios de comunicación eran básicamente 4, quizás 5 personas. Se llamaban Germán Ornes, Rafael Herrera, Molina Morillo en la revista, Cuchito Álvarez Vega y quizás alguna otra persona. Rudy González, quizás, en última hora. Pero realmente eso eran los medios de comunicación, eso era la opinión pública de aquella época. Y hoy en día, ¿quiénes son los medios de comunicación? ¿Quiénes son, digamos, los intermediarios de cara a la opinión pública? Cualquiera lo puede ser. Realmente esto es un proceso bastante más demandante, yo pienso, que el que se vivía anteriormente. Y esa es una nueva realidad. Y no hay que irse a 50 años atrás. La misma función pública, cuando yo estaba con Rafael Camilo en el 2005 en la Superintendencia de Bancos, no tiene nada que ver con lo que es la función pública ahora en el 2026. Por favor. Bien, otro elemento que también hemos visto de mucha importancia tiene que ver con la tecnología de información. Y aquí digamos que hay luces y sombras. ¿Ok? Primero le voy a hablar de las sombras. Dale. Los hackers y los temas de ciberseguridad y los temas de filtración de data y los temas de penetración no deseada a los sistemas de datos, de información, o de la superintendencia de bancos o de las entidades que nosotros supervisamos. Ahí Willie Houghton, creo que era que se llamaba, un ladrón, un asaltante de bancos muy famoso, y a él una vez le preguntaron, óyeme, pero ¿por qué que tú asaltas bancos? Ya ustedes saben que en esa época asaltar bancos era, te ponías tu máscara, entrabas con pistolas y asaltabas el banco. Y el tipo le dio una respuesta genial. ¿Alguien sabe cuál fue? Del por qué era que él asaltaba bancos. Porque ahí era que estaba el dinero. Tan básico como eso. Bueno, hoy día, ¿el dinero dónde está? El dinero está aquí. ¿Ok? Ahí está. Los accesos están en todas las plataformas digitales en las que tanto manejamos ¿verdad? Las autoridades como también las mismas instituciones de intermediación financiera. Entonces, eso es algo que realmente, mucho más que antes, se lo puedo asegurar porque yo estuve en la Superintendencia de Bancos y Cuevas, que es de mi jefe de supervisión más senior allá, en el 2005, 2004, Cuevas, realmente a uno le inquietaba los temas de penetración en los sistemas tecnológicos de los bancos. Era mínimo. Todo lo que uno veía era la cartera de crédito y la evaluación de los activos y la contabilización de los estados y demás. Pero ya hoy en día, más de la mitad de nuestro tiempo nos la pasamos viendo y dirimiendo temas de riesgos tecnológicos y riesgos operativos. Y cada vez menos los temas estos de cartera de crédito. No quiere decir que no sean importantes, pero bueno, ahí están. Esto es de Davos, recientemente actualizado, donde identifica los riesgos vinculados a la parte de tecnología. Uno de ellos, bueno, aquí digamos de corto plazo y de largo plazo, los que están aquí en moradito tienen que ver con los temas tecnológicos. El primero de ellos es la misinformation y disinformation. Es la mala información o la desinformación, digamos con intencionalidad. Como ustedes ven, está ahí entre el segundo riesgo y el sexto riesgo, ya en lo inmediato, ¿verdad? Los siguientes 2 años, tiene que ver con la inseguridad cibernética. ¿Y por qué particularmente la parte de información? Lo que hablábamos ahorita un poquito de las redes sociales y todo lo demás. Porque los bancos dependen de ¿qué? De la credibilidad y de la reputación. Y ya hoy día, el tú viralizar algo, como ustedes saben, ¿verdad? Eso está demostrado. Lo negativo, lo morboso, lo feo, vende 1000 veces más que lo positivo, lo correcto o lo bien hecho. Entonces, es fácil el tú viralizar lo negativo. Ya también a más largo plazo, también se ven estos temas de desinformación. También ya los retos de la inteligencia artificial y también los riesgos de la ciberseguridad. Por favor. Ahora, para contrarrestar esto, pues nos tocó construir un tremendo equipo de seguridad de la información allá en la Superintendencia de
de banco, como ustedes ven, un equipo relativamente joven, y por cierto tenemos hombres y mujeres, lo cual no es tan normal en el mundo tecnológico, pero bueno, ahí lo tenemos, porque sí es un músculo muy importante que las instituciones tienen que tener. Este tema, digamos, de la gestión de la ciberseguridad. ¿Dale? Y también hay estándares que ya estamos cumpliendo que antes no cumplíamos. Y por supuesto que también le tenemos que llevar a la gente, a las entidades de intermediación financiera, subirles el estándar de su propia seguridad de la información. Ahora, ¿ustedes creen que eso quiere decir que a los bancos no lo van a hackear? No, señores. Y por más que inviertan, y créanme que invierten decenas, cientos de millones de dólares a lo largo de los años en sistemas de seguridad de la información, ¿qué ustedes creen? ¿Que Willie Houghton iba a dejar de asaltar bancos porque hubiesen algo así, que estaban defendiendo los bancos? No. Igual, porque ayer es que estaba el dinero. Ok, pero así como hay un elemento negativo, también hay un elemento positivo que tiene que ver con cómo la tecnología nos ayuda a potencializar nuestra capacidad de servir a los demás. Gracias. Sí, gracias. Entonces, este fue un seguidor en las redes sociales que me escribió, miren la fecha, 12 de septiembre del 2020. Pino nuevo, pino nuevo, pino nuevo. Yo estaba fresquecito ahí en el carguito, ya ustedes saben. Y él me dice, estimado, favor de indicarme si están evaluando poder realizar reclamaciones en ProUsuario a través de un portal en línea. Por lo menos en la página web indica que debe ser de forma presencial y con la nueva realidad del COVID y la poca practicidad, entiendo deberían cambiar esto, ¿verdad? Y yo de todo lo entusiasmado le respondí, esto es una prioridad para nosotros. Tú comprenderás que todavía estamos dentro de nuestros primeros días de gestión y no podemos en semanas hacer lo que se debió haber hecho hace años. Pero antes del 24 de noviembre, 100 días del cambio, prometemos cumplir con tu atinada recomendación. Ustedes saben, ¿verdad?, qué pasó a los 100 días del cambio, ¿verdad? Absolutamente nada, ¿verdad? Porque uno descubrió, tú te ríes, pero bueno, así que uno aprende las lecciones, que para lograr cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, no se va a lograr ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses, ni tampoco en 100 días. Ahora bien, dale, Scarlett, tú mismo que te estabas riendo, sí comenzábamos a contemplar una visión de que la gente pudiera llevar a la superintendencia de bancos en el bolsillo, a que nosotros le pudiésemos llegar a los usuarios financieros a través del teléfono. Así como los bancos llegan a través de sus sucursales bancarias, las tienen ahora en sus aplicaciones bancarias, que la super también pudiese lograr eso a través de las plataformas digitales. Y comenzamos a trabajar en un modelo, dale, donde ya finalmente sí lo hemos logrado. ¿Quiénes aquí han descargado ProUsuario Digital? Levanten la mano. ¿Ok? Los que no lo han hecho, por favor tomen nota. ProUsuario Digital, la aplicación más chula que hay en el mercado, desarrollada 100% por un equipo de tecnólogos allá en la Superintendencia de Bancos, y quiero que sepa que ya nos falta poco para llegar a 500.000 de dominicanos, que aquella visión que teníamos, 500.000 de dominicanos que ya ahora tienen acceso a su historial de crédito, a poder realizar reclamaciones, a poder, lo de la llamada de los bancos, cuando te llaman para venderte cosas, si tú quieres que no te llamen, también a través de ahí lo puedes hacer, para ver si tienes cuentas inactivas, cuentas abandonadas, para todos los temas de educación financiera, para contactarnos a nosotros de manera directa. Ya hay 500.000 de dominicanos que tienen acceso a esa capacidad, además de otras plataformas que hemos desarrollado. Dale, por favor. Bien, número 5, ¿cómo poder definir el valor más allá de lo financiero? En el sector público, a diferencia del sector privado, está bastante claro cómo tú lo defines. Básicamente tu utilidad neta en relación al capital que invirtió la empresa. Pero ¿cómo tú haces eso cuando estás en el sector público, donde realmente tu meta es gastar dinero? De la asignación que te dan, cómo tú ejecutas, digamos a nivel financiero, la ejecución o el cumplimiento de tu presupuesto. Bien, ¿cómo lo podemos definir acá? Este es un libro que les recomiendo a todos, no sé si lo han leído, levante la mano quienes conocen a Viktor Frankl. Viktor Frankl, bien. Los que no, tomen nota, se llama El hombre en busca de sentido. Fue un libro que se puso de moda años atrás, pero para mí es uno de los libros, tú lo conoces, me imagino, Fernando. ¿No lo has leído? Sí. Es un libro muy, muy lindo. Y es básicamente de un psiquiatra, judío que cayó a uno de los campos de concentración. ¿Okay? Le quiero compartir esta analogía para que se queden con esto. Y el psiquiatra se daba cuenta de lo siguiente. La gente en los campos de concentración sobrevivían
dependiendo de algo que no tiene que ver necesariamente con su fortaleza física o fisiológica. ¿Saben qué era lo determinante para que alguien lograra sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible dentro del campo de concentración? ¿Alguien sabe? Dime, a ver. El poder de la mente, pero específicamente el qué. Señores, si tenían un propósito, si tenían una intencionalidad. Entonces, él describe, por ejemplo, a un señor que podía ser lo más frágil del mundo, pero que él sabía que en el campo de concentración de al lado, donde estaban las mujeres, que su esposo y sus hijas estaban vivas. Y mientras él supiera eso y él mantuviera la esperanza de que esto iba a pasar algún día y que él tenía que cuidar de su esposa y de sus hijas y de su hija, él encontraba la fortaleza interna para poder sobrevivir. Aunque fuera alguien, digamos, con cierta vulnerabilidad o fragilidad. En cambio, puede haber otra persona, otro hombre que sea más fornido, más fuerte, no sé qué, aquí como el vicerrector que nos acompaña, pero que si él le decía, no, mira, tu esposa entró a esa caseta y no volvió a salir de ahí. Por más fuerte que él fuera, era tal ese elemento como que él se debilitaba y terminaba falleciendo. Y de ahí surgió toda una teoría, digamos que psicológica, donde se determina la importancia del tú determinar qué es lo importante en tu vida. Pero no solamente en tu vida a nivel personal, también lo puede ser a nivel institucional. Y de ahí nosotros sí hemos trabajado mucho, dale. Sí, nosotros hemos trabajado mucho. Primero, nuestra razón de ser como superintendencia de bancos, que está claramente definida a nivel de la ley monetaria y financiera, y también nuestra propia misión, dale, Scarlett. Y nosotros evaluamos, y esto es algo muy bonito, a nuestro personal, el clima organizacional, el cómo la gente se siente trabajando en la superintendencia de bancos. Y hay muchísimos factores que se evalúan. Y el factor, señores, donde nosotros mejor marcamos, ¿saben cuál es? El sentido de identificación que la gente que tiene con nosotros tiene en lo que es lo que ellos hacen en la superintendencia de bancos. Miren qué interesante. Porque es como trabajar en el sector bancario, en el sector financiero, pero con alma. No, es verdad. Y no tiene nada de malo. Aquí hay banqueros, amigos míos, ¿verdad? Pero bueno, lo que a ellos los motiva es fundamentalmente el lucro. Y para eso existen los bancos, ¿no? Para hacer más dinero. Pero nosotros estamos para cuidar la salud de las instituciones financieras, pero que significa que también, por tanto, el ahorro y el acceso al crédito de toda la población. Y la gente en la super tiene eso muy claro. Nosotros velamos para que si hay una crisis, el banquero puede perder su dinero, pero los depositantes no. O que debemos procurar que la mayor cantidad de gente tenga acceso al crédito, tenga acceso al financiamiento bancario. Y eso es algo como que motiva mucho a nuestro personal. Dale, por favor. Y de eso nos generaba muy buenos resultados. Pero sí es muy importante, y el mensaje que le quiero transmitir es ese, que más allá de la parte económica o financiera, y eso se aplica para todo, incluso a nivel del personal que trabaja contigo, todos tienen que saber cómo ellos aportan a hacer realidad esta realidad, digamos, esta razón de ser o este propósito. Y yo doy un ejemplo. Nosotros tenemos lo que se llama la policía bancaria, PEBES le decimos, ¿no? Y tenemos PEBES ahí en la entrada de la institución. Nosotros tenemos 3 razones de ser, como les mostré anteriormente. La parte de institucionalidad, la parte de la fortaleza del sistema financiero y la parte de protección al consumidor financiero. ¿Ok? Esos son los 3 elementos fundamentales. Bien. Ahora bien, imagínense ustedes 2 escenarios donde un usuario se acerca a la superintendencia, ahí en nuestra sede, en la Avenida México, y le pregunta al PEBE, oye, me viene molesto o molesta con una reclamación de un banco. Mira, que me hicieron esto, estos bancos, ladrones, bla, 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 bla. Y el PEBE, el policía, la ve y dice, bueno, mire, doña, retírese, porque eso no es aquí donde se atiende. Así que donde usted está no debe estar, así que debe retirarse. ¿Cómo ustedes creen que esa usuaria se aleja de la superintendencia de bancos? Óyeme, ya he potenciado a la X cantidad. Ahora, contrasten eso con nuestros policías bancarios de hoy en día, lo pueden poner a prueba en cualquier momento, que ustedes se le acerquen y el PEBE te diga, ciudadana, yo lamento mucho por lo que usted está pasando, yo entiendo la molestia que usted tiene con esa institución financiera. Y sepa que aquí en la superintendencia de bancos estamos para atenderle y para resolverle. Y yo sé que nosotros resolvemos. Lo único es que para atenderla como debe ser, nosotros hemos habilitado un espacio, incluso con parqueo, porque usted puede ver que aquí nosotros realmente no tenemos parqueo.
en Unicentro Plaza, que está ahí en el centro de la ciudad, bien accesible. Y ahí tenemos gente especializada que la va a poder atender, ciudadana. Pero mire, sepa algo, que de repente usted ni siquiera va a tener que ir. Porque mire, aquí tenemos un brochure, y le entrego un brochure, donde usted ve los pasos para hacer su reclamación. Y cuando viene a ver, hasta a través del teléfono, de su teléfono, usted va a poder resolver. Le pregunto, ¿la ciudadana, el PEB le resolvió el problema? No, no le pudo resolver el problema. Pero ¿cómo se ve la ciudadana? Y dice, bueno, wow. Oye, pero si aquí los guachimanes, que eso es lo que pensará, ¿verdad? Si aquí la seguridad se maneja y se comporta de esa manera, quiero pensar entonces que el sistema efectivamente está en buenas manos. Pero esto es importante para que sepamos, también eso aplica para los jóvenes que estén aquí, en su día a día. Señores, no trabajen solamente por su sueldo o por un sueldo, sino procuren saber el cómo es que tú le estás aportando valor a la institución donde tú estás trabajando. Y esa es un poquito la idea de cómo podemos ir transmitiendo esto, digamos, de una generación a otra. Dale. Hay que ser muy intencional para agregar valor. En el sector privado suelen ser mucho más sencillas las variables típicas en las que uno se concentra. Aquí tenemos que asegurar que cada acción que hiciéramos contribuyera a la estabilidad y la confianza del sistema dentro de una cadena de valores e indicadores de desempeño que nosotros mismos construimos. ¿Vale? Número 4, identificar tus diamantes en brutos. Y sé que me estoy pasando un poquito de tiempo. Señores, en la superintendencia habían 2 sitios que se llamaban, uno, La Frontera, y otro, Siberia. Ya tú sabes que si tú caías en desgracia con el jefe, te mandaban o para La Frontera o para Siberia. Yo no me estoy inventando esto, ¿verdad? Yo no soy tan creativo como eso. Entonces, dale. Primero les quiero mostrar cuál era La Frontera y cuál era la Siberia. Dale. Antes de hacer eso, este es Pedro Martínez, que yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? Pedro Martínez, hoy día es la persona que yo más admiro del mundo. En sus inicios, ustedes saben que Pedro no daba para nada, ¿verdad que sí? Y lo que se entendía era que él nunca iba a llegar a ser como sus hermanos, que él era muy chiquito, que era muy débil y todo lo demás. Y Pedro se convirtió en tremenda joya, ¿verdad?, de jugador. Bueno, ya lo saben cuando llegó a Cooperstown. Dale. Entonces, les voy a hablar de Siberia y de La Frontera. Vamos primero con Siberia. Dale. Sí, nosotros iniciamos una campaña, la superintendencia, desde los años finales de los 80, de los 90. Había una cantidad de entidades de intervención financiera que habían quebrado, sino que los depositantes no se le había devuelto el dinero. Muchísimo. ¿Ok? Y eso se llamaba IFIL, en otras palabras, Siberia. Para hacerle el cuento corto, nosotros logramos entre los primeros 4 años devolverle a los depositantes lo que las gestiones anteriores a nosotros, por más de 15 años, habían devuelto, pero además de eso, lo duplicamos. Entonces, dése cuenta, lo que antes se entendía que era como que la tierra de nadie, nosotros de hecho vimos un valor, pero ¿cómo que la tierra de nadie? Esos son depositantes que todavía quieren ver, aunque sea dinero devaluado, ver cómo lo pueden rescatar. ¿Tenemos el videito? Sí, pero vamos a dejar el videito para después. Lo mismo era ProUsuario. Señores, si tú caías, como ProUsuario estaba en Unicentro Plaza, eso era lejos de donde estaba el jefe, ¿verdad que sí? Entonces te mandaban para allá y ya nadie te iba a ver. Hoy en día el éxito mayor que nosotros hemos tenido como la gestión, ¿cuál ha sido? Esta estrategia de ProUsuario. Obviamente además de asegurar la estabilidad del sistema. Dale. Dale. Bueno, tengo que hacer esta anécdota. En ProUsuario antes, vuelve hasta atrás. En ProUsuario antes había 2 líneas de teléfono que tú llamabas para hacer una reclamación, pero con una particularidad, que las 2 líneas de teléfono, señores, caían en el mismo teléfono. Así que señores, yo no soy capaz de inventarme esto. Así que si tú llamabas y luego otra persona llamaba, pues no había de nada porque nada más estaban atendiendo a una sola persona. Ya hoy día nosotros tenemos todos los canales de contacto y de acceso que tienen las entidades bancarias, lo tenemos también nosotros en ProUsuario, incluyendo las aplicaciones. Dale. Bueno, esa era, entonces ya Dinero Busca Dueños es esta campaña que le dije para rescatar el dinero de la gente. Miren aquí lo que se había devuelto del 2003 al 2020, que fue cuando nosotros llegamos, y ya miren lo que nosotros logramos devolver entre el 2020 y el 2025. Más del doble de lo que se había hecho durante 15 años antes. Y todo eso, señores, esos activos estaban ahí. Era simplemente un tema de ¿qué? De gestión y de lograr resultados. Dale.
Dale, ese es un testimonio, pero no tenemos tiempo para ello. Estando yo acostado, la mujer me dice, mira, van a dar dinero, anunciaron que van a dar dinero. Y digo, pues yo mañana por la mañana voy a coger para allá. Lo vimos en un anuncio en la televisión. Por medio a un anuncio en Instagram de Dinero Busca Dueño. En la 104, yo esa emisora la oigo y cuando yo oigo que dijeron, digo yo, no, pero mañana estoy yo allá. Es una satisfacción para uno. Después de tantos años, tú dar una cosa por perdido y tú ver que es una realidad, que ya yo tengo mi cheque. De verdad que yo le doy gracias a Dios primeramente por todo y me siento muy bien. Feliz, mi hija, porque en el momento que más lo necesitaba, lo estoy recuperando. Que este dinero, el que lo tenía aquí, se lo van a dar. Ahora se ha cumplido. Bien, se den un aplauso para eso, por favor. Bien. Tercer elemento, ya nada más nos quedan 3. En la parte de la comunicación y la importancia de la comunicación. Dale. Nosotros nos reunimos con los gremios bancarios y con los banqueros y todo lo demás, pero yo dije, ven acá, pero ¿por qué es que si yo soy superintendente de bancos, yo además de verme con los banqueros, ¿con quién más nos deberíamos estar viendo y escuchando? A los usuarios financieros. Entonces, además de eso, entonces hicimos una serie de desayunos o de encuentros. Yo lo que hacía era que buscaba en las redes sociales los haters más haters que yo podía tener. Ustedes saben lo que son haters, ¿verdad que sí? Óyeme, que una vaina que tú miras para otro lado y ya te están acabando, tú miras para el otro lado, te están acabando. Pero yo, a nivel público, no iba a entrar en dime y direte, pero lo que yo sí hacía era que entraba por mensaje directo y le decía, mira, yo no voy a entrar en discusión contigo, pero si tú te animas, yo te invito a que tengamos un desayuno o un almuerzo allá en la superintendencia de banco y yo te puedo hablar de lo que nosotros hacemos y yo también te puedo escuchar a ti ahí. Y así lo fuimos haciendo, cada vez teníamos menos haters, o lo que ya teníamos no había manera de calmarlos, y sí ya luego salimos más allá de la superintendencia y nos acercamos a universidades como estamos haciendo ahora, pero también a nivel de centros comerciales. Literalmente uno va y uno da la cara, es verdad, para escuchar a la gente de manera directa. Y también estamos constantemente monitoreando las redes sociales, y esto es algo que también es sumamente importante. Señores, nosotros cuando ustedes ven que se entra en una discusión que están acabando a banco X, Y, Z, la super está brechando. Nosotros vamos generando un informe y un estudio, un análisis estadístico, y todos los meses yo le mando una carta firmada por mí al presidente de cada banco, diciéndole, mira, presidente de banco, esto es lo que la gente está diciendo de ti en las redes sociales. Y estoy recogiendo, digamos, el malestar o los sentimientos que ellos puedan tener. Ellos también lo hacen por su lado, porque esa es parte de su negocio, pero es también que ellos sepan que en la superintendencia lo estamos viendo. Dale, eso se llama la super te escucha. Dale. Dale, eso no voy a decir. Número 2, la importancia de la inteligencia emocional. Esto ha sido uno de los retos más importantes para mí. Dale, por favor. Esta era una doña, tú le llegaste a conocer, Fernando, Yedin Medina, del Banco de Reservas. Bueno, doña Yedin era una persona espectacular, una vida en el Banco de Reservas más de 30 años. Cuando ella se pensionó del banco, coincidimos en un consejo de administración, en un consejo de directores, que ella era presidente y yo trabajaba con ella. Y yo creo que ella la doñita estaba como medio enamorada de mí. Porque mira, ella me quería muchísimo. Yo había sido en algún momento banquero de ella. Y teníamos ¿alguien la conoce? ¿A Yedin Medina? ¿La llegó a conocer? Una banquera extraordinaria. Y entonces yo a veces, ¿verdad? En los consejos como que me ponía muy animado o hablaba muy fuerte o lo que fuera. Y Yedin en una me dijo, Alejandro, yo quiero que tú te quedes conmigo después que terminemos el consejo. Ya, no, sí, como no, Yedin. Y nos quedábamos y yo conversamos. Los dos fumábamos, éramos fumadores empedernidos. Entonces que compartíamos eso. Y él me dijo, mira Alejandro, yo te voy a compartir la lección más importante que yo aprendí en mis más de 30 años en el Banco de Reservas, trabajando con X cantidad de administradores. Y dije, Yedi, dime, vamos a ver, una sabiduría ahí importante la que ella tenía. Dice, mira Alejandro, en la vida, me dice que aquí hay prensa, así que la prensa que no tome nota de esto, por favor. En la vida hay que saberse aprender a comer su... Ya usted sabe con la palabra, ¿verdad que sí?
Eso es una forma, y era de San Juan de la Maguana, y era bastante, ¿verdad?, pintoresca, pero los que estudian la filosofía estoica también van a saber que mucho de eso va en esa línea. En otras palabras, a mí me gusta mucho esta oración. Jedi falleció, pero esta es una manera de cómo yo la honro a ella. Esta oración que muchos de ustedes conocerán, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Y esto se lo quiero tratar a todos ustedes en el día de hoy. Señores, tú no vas a poder cambiar todo en la vida. Por más buenas intenciones que tú quieras hacerlo, hay vainas que no vas a poder lograr. Hay vainas que literalmente no están en tus manos. Ahora, el porque haya situaciones que no estén en tus manos y que tú no puedas cambiar, ¿significa que te vas a quedar de brazos cruzados? Yo pienso que no. Porque sí hay otros aspectos que tú sí vas a poder impactar. En el caso mío, en el caso nuestro, por ejemplo, lo digo con toda franqueza, ¿verdad? Nosotros nos debemos a una junta monetaria. Y nosotros no tenemos capacidad, digamos, reglamentaria para yo trabajar, porque yo entiendo que sí, los reglamentos de la ley monetaria y financiera. Yo tengo que llevar algún tipo de consenso y lograr ese cambio a nivel de la Junta Monetaria. Ahora, ¿yo controlo la Junta Monetaria? ¿Yo presido la Junta Monetaria? La respuesta es que no. Ahora, ¿eso qué significa entonces? Que yo tengo que ver qué otras herramientas yo puedo, de las cuales sí están en mis manos, de las cuales yo me pueda valer para poder lograr cambios y poder justificar lo que les dije antes, de no devolver el mismo talento que yo recibí, de no devolverlo cuando me toque entregarlo. Así que, de todo lo que he hablado en el día de hoy, les pido por favor que sepan que esto es algo supremamente importante. Porque de lo contrario, sobre todo con los más jóvenes, hay un sentido como a veces como de frustración. Y como que la gente se pone bruta o como que se estanca en lo que no se puede hacer. Piensen también en lo que se puede hacer. Y ya concluyo, lo más importante, ¿verdad?, que es más que evidente, es el equipo, ¿verdad? De los cuales tengo algunos de ellos aquí acompañándome. Se llaman los Avengers, dale. Los Avengers es porque cuando llegamos a la gestión en el 2020, ¿verdad? Este soy yo, el Capitán América, eso no es una ilustración mía, ¿verdad? Pero yo no sé tampoco que yo tengo una nariz tan grande como la que salgo ahí en esa ilustración. Y yo sí me fui a distintas partes, ¿verdad?, como hizo en una de esas series, a buscar de los mejores talentos y les vendí una narrativa, les vendí una historia, les vendí un sueño. Estamos hablando, señores, en medio de la pandemia, que estábamos todos con miedo. Y muchos de ellos pues decidieron apostar a nuestro proyecto. Y sin ellos, para estar bien claro, lo que hemos construido en la Super no habría sido posible, ¿dale? Y estos son ellos los que están acá presentes. El compromiso con la institución. Dice uno de mis compañeros: he conocido gente aferrada a su trabajo en el sector público, con una naturaleza muy distinta a la que he conocido en el sector privado. La muestra de amor por la institución llega hasta el punto de hacer percibir a los demás como que su vida no tiene sentido si deja de pertenecer a ella. Pareciera que los servidores públicos encuentran su propósito en contribuir con su trabajo a una mejor sociedad y terminan convencidos de que su familia es su trabajo y lo único indispensable para seguir viviendo. A mí, señores, se me han muerto funcionarios, técnicos míos de más de 30 y pico de años, trabajando ya en la superintendencia, que yo he tenido casi como que forzar a que se vayan a cuidar o a atender sus situaciones de salud. Pero realmente están muy comprometidos con la institución. Y eso es parte de lo que hemos tratado de motivar con todos los demás. Me despido. Bueno, este es un resumen, digamos, de las lecciones aprendidas. La primera de ellas, la importancia de los equipos, la importancia de la inteligencia emocional, el saber comunicar es algo supremamente importante, el identificar tus diamantes en brutos, cómo defines tu valor más allá de lo financiero, la importancia de la tecnología de la información, el valor del control interno y el gobierno corporativo, cómo podemos lograr la sostenibilidad en el tiempo de la gestión pública, la importancia de la planificación y la gestión de proyectos y finalmente lo que les dije, el valor del tiempo. Pero concluyo con este tema de la visión. Nosotros dentro de nuestra visión aspiramos a ser referentes nacionales e internacionales reconocidos por la calidad de nuestra supervisión y la fortaleza de nuestra institucionalidad. Y esto es porque muchos de ustedes ahorita cuando pregunté cuántas entidades ustedes creen que tenían el estándar de auditoría interna, muchos pensaron en el Banco Central. ¿Okay? Ahora, señores, el Estado requiere de muchos más ejemplos
de entidades referentes, de entidades en las cuales podemos confiar. Porque si es solamente una o un puñado, ¿qué termina ocurriendo? Que perdemos fe en el Estado y se da lo que se llaman estados fallidos. Entonces, parte de lo que a nosotros nos motiva es buscar esa referenciabilidad. Y para motivarles, hay un discurso muy, muy espectacular de Theodore Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos, muy, muy exitoso, que dice lo siguiente, y concluyo con esto, creo que es algo bien inspirador. Él dice: no es el crítico quien cuenta, ni aquel que señala cómo el hombre fuerte se tambalea, o dónde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien hierra, quien da un traspié tras otro, pues no hay un esfuerzo sin error ni fallo. Pero quien realmente se empeña en lograr su cometido, quien conoce grandes entusiasmos, las grandes devociones, quien se consagra a una causa digna, quien en el mejor de los casos encuentra al final el triunfo inherente al logro grandioso, y quien en el peor de los casos, sí, fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande. De manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Bien. Gracias. Me pasé por unos 10 minutos, o quizás más, pero igual, quizás una ñapita de alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad. Chicas, yo sé que me han estado viendo, mi esposa está aquí, ella es bien celosa, así que cuidado con ella. No conmigo, sino con ella, tienen que tener cuidado. Dice el magistrado dice que 4 o 5 preguntas. Bien. Bien puntual, por favor, para poder atender a las 4 o 5. Sí, hola. Buenas noches, hola, compañeros. Y quien le dije la palabra, Darcy Guzmán, de la Facultad de Derecho. Le pregunto, ya que como saben, estamos en un auge tecnológico y tenemos la presencia de un neobanco. Queremos saber, ya tengo entendido de que la superintendencia tiene protocolos a seguir, pero creo que sí tenemos áreas de oportunidad que pudiéramos mejorar, tal vez un sandbox, tal vez algunas cositas para ya, como quien dice, caerle atrás a la tecnología que está ahora mismo tan creciente. Entonces, ¿qué con nosotros como usuarios podemos tener de seguridad a que la superintendencia está realmente regulando esos neobancos? Bien, mira, yo no me puedo referir a entidades particulares o específicas, pero ciertamente bajo nuestra administración hemos autorizado un banco múltiple, que esto está prendido. Sí, un banco múltiple que todos sus servicios los provee a través de una plataforma digital. Justamente eso es parte de nuestro compromiso con la innovación. Esto está prendido. No lo escucho ahora. ¿Aló? Sí. Ahora sí, perfecto. Entonces, lo que te voy a invitar es que pongas en Google Hub de Innovación Financiera. Y vas a ver ahí donde nosotros tenemos pues todas unas iniciativas pues fomentando la innovación financiera en nuestro mercado. No solamente desde el punto de vista de innovación, sino también desde el punto de vista de la seguridad de la información, como te comentaba anteriormente. Y eso comienza con nosotros mismos, ¿no? O sea, en la medida que nosotros estamos poniendo los servicios de la superintendencia y dando el ejemplo de dar servicios financieros a través de lo digital, también estamos motivando a los demás. Lo cierto es que en nuestro país tenemos unas 45 entidades de intermediación financiera y todavía hay algunas que no tienen aplicaciones digitales. Entonces, si esas instituciones no se van adecuando, pues se van a ir quedando atrás. También te invito entonces a que veas un ranking que ya hemos publicado por 4º año consecutivo. Pones en Google ranking e innovación financiero, ranking de digitalización de servicios financieros. Y lo que nosotros hemos hecho es que le hemos puesto estándares a los bancos para que vayan subiendo digamos, la calidad de servicio en materia digital, y como que los ponemos a competir. Y dependiendo de cómo ellos marcan, van subiendo dentro de ese ranking. Pero busca Hub de Innovación Financiera y busca el ranking de digitalización. Pero, perdón, lo que también me genera un poco de duda es que la ley monetaria es la misma en la cual se verifique esos bancos, pero realmente no son los mismos. Sí, o sea, sí son los mismos, querida. O sea,
No sé si me voy a entender. Es que la manera, querida, tú puedes trabajar a través de una red de muchas sucursales o a través de, aquí hay bancos que solamente tienen una sucursal y bueno, y hay bancos que tienen solamente la aplicación digital para atenderte. Y son exactamente los mismos, aprobados por la Junta Monetaria y también tienen que seguir los mismos protocolos que si fueran un banco tradicional. Exactamente los mismos. Ahora, que ellos se llamen para fines publicitarios neobanco, está bien, pero en definitiva, ese al que te refieres es un banco de servicios múltiples. ¿Ok? Como lo establece la ley. Sí. Ok, Hola. buenas noches. Hola. Para todos. Mi nombre es Génesis, soy de la Facultad de Derecho de la UNFU. Y mi pregunta viene en torno a un tema que está sonando desde el año pasado, que es el Banreserva. No. Creo que dije desde ahorita que no me voy a referir a entidades, entidades específicas. Entonces, ustedes comprenderán que no corresponde a un superintendente referirse de esa manera, pero en general me puede hacer. La pregunta es, con el tema de los chiperos que estamos viviendo ahora mismo, perdónenme la palabra, por eso que la conozco, que estamos viviendo ahora mismo, donde todo el mundo está perdiendo porque pierde la PJ y también pierde el banco porque es un reclamo. Sí. La superintendencia, en torno a estas reclamaciones, que se han visto muchas, ¿qué está haciendo o qué le está ofreciendo a los usuarios? Bien. Okay. Y fíjate algo, esa situación de lo de las estafas digitales y todo lo más, creo que lo traté en lo que estuve presentando acá, no es propio de esa entidad a la que tú te refieres. O sea, eso puede ocurrir, ¿verdad? Que es una entidad muy grande, que quizá con la que tú trabajas, pero es algo bastante generalizado dentro de nuestro sector. Y señores, no solamente dentro del sector financiero dominicano, a nivel internacional, vayan ustedes a ver, ya ahora la cantidad de fraudes y estafas digitales que se registran son billones y billones de dólares. Ahora, ¿qué hacemos? Distintos elementos. Fortalecer los sistemas de seguridad de las instituciones financieras, fortalecer campañas de educación financiera, tanto nosotros como de las mismas entidades para que lo vayan motivando. Pero ahí hay también elementos de persecución, digamos, de parte de la Procuraduría, de la Fiscalía. Hay una Fiscalía especializada en delitos financieros y en delitos de alta tecnología. La misma policía tiene un departamento especializado para esos fines. Y se le cae atrás, querida. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil. Y eso es algo que tú puedes borrar y eliminarlo por completo. Te voy a decir algo. No, ni aquí, ni en cualquier parte del mundo. Y con esto no estoy diciendo como que, no, pero súper, usted está tirando la toalla. No estoy tirando la toalla. Estoy siendo realista. Te voy a dar un ejemplo. Aquí, por ejemplo, había un banco, que no fue ese que tú mencionaste, que el sistema de seguridad funcionaba en base a una tarjetica que te daba con una serie de códigos. Óyeme, los estafadores cogen y te llaman y te hacen un estudio de tus redes sociales y consiguen tu teléfono y tú comienzas a llamarlo a él y tú lo convences, no, mira, que te llamamos del banco tal para que tú me des el código para revisar tal vaina. Dame el código tal de tu tarjetica. No, ahora dame el otro código. Ahora dame el otro. Mira, mejor vamos a hacer algo. Mándame una foto de la tarjetica completa con todos los códigos. Y adivina qué, querida. Que se lo hacen y que se lo mandan. Hay mafias internacionales, para que estemos claros, señor, porque ustedes sepan, esto es un reto, lo que les decía a ustedes ahorita, de que le dedican mucho tiempo a los temas de tecnología. Aquí hay mafias internacionales que le pagan a Google, vamos a decir, el Banco Argentarium, que era mi negocio antes. Imagínate tú que yo tuviera un banco. La gente no pone bancoargentarium.com.do. ¿Qué hace la gente muchas veces? Que va a Google y escribe Banco Argentarium. Pues mira, hay estafadores internacionales que cogen y le pagan a Google publicidad para que la primera línea que salga ahí sea Banco Argentarium. Solamente que no es bancoargentarium.com.do, sino que es bancoargentarium1.com.do y el portal que te sale es igualito al otro. Solamente que lo hacen ¿para qué? Para irte captando información. Pero va empeorando aún más, señores. Esto para que hagamos conciencia de esto. Yo ahora con estos temas de inteligencia artificial podría perfectamente coger mi voz y llamarte, o coger la voz, por decir algo, de tu mamá, y llamarte a ti, a tu teléfono, y decirle, mi hija, soy yo, mami. Mira que se me quedó la tarjeta, dame el código tuyo en la voz de tu mamá y replicar ese mensaje. ¿Y lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Y cuando tú vienes a ver uno mismo, el mismo usuario, porque muchas veces entendemos, no, que son los bancos que tal vaina. Muchas veces son los mismos usuarios que estamos entregando nuestras informaciones. ¿Cuántos aquí no han caído en el gancho de WhatsApp de que te mandan algo y tú le mandas dinero a alguien? Aquí yo tengo de los funcionarios míos que me acompañan que han caído en eso.
y de gente muy sofisticada que también ha caído en eso. Entonces, realmente, espérate querida, déjame terminar. Realmente esto es algo que nos ocupa, que nos preocupa, pero para que estemos claros, no es solamente algo que vamos a poder trabajar nosotros las autoridades o los mismos bancos, también la gente tiene que ser cada vez más consciente y más cuidadoso con su información. ¿El colmo cuál es? Que ustedes han visto en redes sociales que hay influencers que se ponen a decirle a la gente, mira, póngame tu número de cuenta que te voy a depositar 500 pesos. Hijo. Y la gente coge y le dice, sí, Banco X, número de cuenta tal. Pero son los mismos usuarios que están entregando sus informaciones. ¿Tú te estás dando cuenta? ¿Tú te das cuenta del riesgo que es ahí? Pero es que la misma gente que le está abriendo, es como que tú al ladrón, tú le abres la puerta para que entre a tu casa a robarte. Pero créeme que sí, que lo estamos trabajando, invertimos mucho en eso, pero no es un reto fácil. 2 más. Sí. Aquí tengo a mi esposa chequeándonos, ¿eh? Sí. Por favor. Ok, buenas noches. Yo soy Liz Mercia Abreu, también de la Facultad de Derecho. No era en sí una pregunta, sino usted estaba hablando sobre las estafas. Sí. A mí me pasó algo igual. A mi mamá, mi madre tiene mi nombre en su correo. Le enviaron lo que envían los bancos cada mes de los gastos, un estado de cuenta. Se lo enviaron y ella me lo mandó directamente a mí. Yo me quedé extrañada y sin querer entré. Cuando veo que yo digo, no puede ser que a mi madre, porque es mía creada con mis datos propios, no una extensión de su tarjeta, sino mía propia. Aparece como si fue todo, mis datos míos. Sí. Y casi caigo en el gancho. Si no fue porque me doy cuenta de que no es mi número de cuenta y de que no es mi correo electrónico. Sí. Mire, la realidad, señores, es que hay mucha información tuya que ya está pública. Ahí afuera. Y te voy a decir algo, es que no puedes abrir nada. No abran nada, ni mensajes de voz, ni le den clic a absolutamente nada. Sí, la última, allá atrás. Ojalá que sea otra cosa que no sea de estafas. Ok, porque presentamos otras cosas que pensé que fueron de interés para ustedes. Buenas noches, hola. Danielis Fermín, periodista. Hola. Aunque aquí no estamos para fines de prensa, ¿ok? Pero está bien. Pero me gustaría saber, porque estamos en una evolución en todos los términos tecnológicos y tenemos a un presidente en Estados Unidos que ha tomado medidas a nivel financiero. ¿Esto tendría alguna repercusión en nuestro país? Querida, claro que tiene repercusión. Pero voy a decir algo, no estoy aquí para fines de prensa, querido. Esto es un ámbito académico, ¿verdad? Y yo me voy a reservar esa respuesta, ¿no? Una última. Sí, buenas noches. Daisa Neris, del equipo de la UMPU. Hola. Hola. Muchas gracias por compartir esos logros y esa experiencia. Yo voy más en el ámbito de la gestión. Usted aquí ha mostrado cómo ha podido consolidar un equipo que ha logrado todo eso. Usted mismo lo ha dicho, no ha sido solo. Y también ha hecho ha sido el equipo, sí. Exacto, y también ha hecho la comparación de lo público y lo privado. ¿Es posible extrapolar esas estrategias que usted ha utilizado para tener estos logros en otras instituciones, por ejemplo aquí mismo? El tema de la identidad, el tema del compromiso, de no irse hasta morir ahí trabajando. Qué bueno que el doctor Fiallo no está aquí ahora, porque les voy a contar algo y ya con esto concluimos. La gente, algo que es muy típico de los superintendentes, o de quienes han pasado por la superintendencia de bancos, es que siempre tienen el ojo puesto en otro sitio. Siempre o quieren ir al Banco Central, ¿sí o no? O quieren ir al Ministerio de Hacienda, o quieren ir al Banco de Reserva. Siempre tienen el ojo puesto en otro sitio. Señores, en el caso mío, a nivel del servicio público, a nivel del Estado, ya, sépanlo bien, yo llegué a donde yo quería llegar. Efectivamente, yo tengo más de 20 años que me preparé para eventualmente, ¿verdad? Tuve el honor, gracias al presidente Abinader, de ser superintendente de banco. Pero ya yo llegué a nivel de servicio público donde yo quería llegar. Ahora pregúntame de cuál es ahora, y algo también para lo cual yo me estoy ya preparando, la siguiente ambición o aspiración a la que yo tengo. El puesto, no. Mira, ahí volvemos a lo mismo. El puesto del arquitecto Fiallo. Esa es mi ambición.
No. Excelente. Claro. Obviamente, digo el puesto del arquitecto Fiallo, ¿verdad? Porque no puedo decir del padre Cecilio porque lo que más me tenía que ser cura. Yo no soy cura ni cerca. Pero mentira, no me refiero específicamente a la UNFU o a tal. Pero yo sí pienso de que hay una oportunidad a nivel de la educación superior en nuestro país para relanzarnos y fortalecernos e innovar, que es muy, muy bonita y que tiene una altísima potencialidad. Y yo disfruté muchísimo la superintendencia de bancos, digamos, el trabajo que hemos venido haciendo ahí, porque como que lo que me entregaron, que estemos claros, es un legado. La subvención cuando yo llegué tenía ya casi 75 años y estoy muy orgulloso de lo que yo recibí, pero yo también estoy muy orgulloso de lo que yo voy a devolver. Exacto. Y sé también que igual en nuestro país, en la educación superior en nuestro país, que también tiene un legado precioso, espectacular, como es este campo y como es la Pedro Enrique Ureña, pero que también puede seguir creciendo a un siguiente nivel. Y efectivamente, mi aspiración, después de ser superintendente, Dios mediante, no quiere decir de la UNFA, así que no me vayan a calentar con el doctor Fiallo, pero sí en algún momento ser rector de una universidad, 100%. Esa es mi aspiración. Muchas gracias al superintendente de bancos y a su equipo por toda la colaboración para que esta sea una formidable ponencia como la que hemos recibido, disfrutado y de la cual hemos aprendido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos ahora a tomar la fotografía oficial de esta ceremonia. Las autoridades, sí, los vicerrectores y los familiares. Los familiares del licenciado Federico Pellerano Rico. Gracias, pasen buenas noches.